Hola, muy buenos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estaremos analizando un autor de nuestro país llamado Vicente García Huidobro Fernández, literato ampliamente conocido tanto en Chile como en el extranjero, por sus diversos volúmenes de poesía y en particular por ser el creador de una corriente literaria vanguardista ampliamente conocida. Eh, Iniciando con su vida, Vicente García Huidobro Fernández era hijo de Vicente García Huidobro y María Luisa Fernández Bascuñán. Nació en el seno de una familia adinerada relacionada con la política y la banca. Su padre era el heredero del marquesano de la Casa Real y su madre una activa feminista anfitriona de numerosas veladas literarias. Ya en este primer plano podemos apreciar que Vicente Huidobro tenía ampliamente una riqueza tanto por el lado de su padre, algo tradicional, por su madre, una concepción nueva feminista. Claro, ¿qué significa que sea marqués de la Casa Real? Bueno, es un título nobiliario español que a su padre se lo entregó Francisco García Huidobro, el tesorero perpetuo de la Casa Real de la Moneda de Chile, el Caballero de Santiago. Por lo tanto, esto va a influir posteriormente en la conformación de algunos textos y en el ideario que tiene Vicente Huidobro. Bueno, prosiguiendo con su vida, fundó y dirigió la revista Musa Joven, en donde apareció parte de su libro posterior, Canciones en la Noche, y su primera caligrama, Triángulo Armónico. En 1913, dirigió con Carlos Díaz Loyola, Nombre Real de Pablo de Roca, los 3 números de la revista Azul y publicó los poemarios La Gruta del Silencio y las Canciones en la Noche. El año siguiente dictó conferencias de Norselvio, muy característico de Vicente Huidobro, que refleja su credo estético. En el transcurso expuso sus dudas religiosas, dado que como su familia era devota del catolicismo, a él igual lo habían impregnado con esa religión. Pero Vicente Huidobro expresó algunas dudas respecto a esto y sí entabló algunas críticas contra los jesuitas, lo que valió reproches por parte de su familia por ser y por haber creado estas críticas. Publicó también Las Pagodas Ocultas en 1916, libros de salmos, poemas en prosa y ensayos, que firmó por primera vez con el nombre de Vicente Huidobro como su seudónimo. Vicente Huidobro viajó por diversos países, España, Argentina, Francia, entre otros. Junto con la escritora Therese Wilmot, quien abandonó un convento, Huidobro viajó en 1916 a Buenos Aires, donde embosó su teoría creacionista, y ese mismo año se embarcó a Europa con su mujer e hijos. En el otoño de 1918, Huidobro regresó a Madrid, donde contactó con Robert y Sonia Delanoë, refugiados en España, y reanudó su amistad con Rafael Cansino Asen y Guillermo de la Torre, compartiendo su tertulia ultraísta en la colonia. También visitó el Café Pompo, relacionado con Ramón Gómez de la Serna y sus acólitos, y presentó su idea del movimiento creacionista. En 1921 aparece en Madrid su primer número de Creación, revista internacional de arte fundada y dirigida por Huidobro, que incluye producciones de una escultura de Jacques Lipchitz y pintura de George Braque. Pablo Picasso, Juan Gris y Albert Gris son algunos de sus participantes. El segundo número aparece en París en noviembre, bajo el título de Creación Revers de Art, en donde dicta su famosa conferencia La Poesía, que le servirá como prólogo en la edición española de Temblor de Cielo. Comienza a escribir su novela Miocid del Campeador, donde descubre que es heredero del marqués de la Casa Real. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, él descubre esto
y por lo tanto esto va a entrar en su ideario y va a crear igual obras con el siguiente título nobiliario que su madre en los siguientes años deseó tramitar sin hacerlo finalmente. En 1929 continúa el trabajo de Altazor, uno de sus más grandes libros y más reconocidos que tenemos, y comienza El temblor del cielo. Aproximadamente en esa época hay un pequeño escándalo al casarse por segunda vez con Jimena Munatey, que como ya sabíamos su familia era muy devota, por lo tanto esto era mal visto. En 1933 vive una intensa actividad política en pro del Partido Comunista de Chile. En la revista Europa de Barcelona publica el artículo Manifiesto a la Juventud de Hispanoamérica, donde propone crear una república conformada por Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Podemos apreciar que dentro de la vida de Vicente Huidobro, dentro de estos conflictos religiosos, pasó a tomar una postura ideológica comunista. Para Huidobro, el artista no debía limitarse a imitar la naturaleza, sino que tenía que mantener con ella una especie de competición en la que podía mostrar el vitalismo de su propia obra. Esta famosa tesis la sintetizó en fórmula: ¿por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacerla florecer en el poema. Esta propuesta llevaba aparejada la necesidad de crear nuevas imágenes y un novedoso lenguaje poético capaz de romper con todos los niveles de la lengua y de generar también su propia sintaxis. La juxtaposición de oraciones, vocablo y sonido extrañamente puesto en contacto se convirtió en una de las características más destacadas de este nuevo movimiento. El creacionismo con Vicente Huidobro a la cabeza cerraron en filas en torno a estas propuestas tan originales como a veces delirantes y aún hoy alabadas por la mayoría, pero también criticadas por algunos, donde mencionan que esta idea fue robada. Su interés por el conocimiento y la naturaleza fue aumentando y realizado diversos cursos sobre ciencia y en diversas universidades, además de acercarse a lo esotérico, alquimia, astrología, cábala antigua y ocultismo en general. Estudió esto. Ya podemos conocer que existen varios autores como Borges, mencionar uno donde estudió la cábala. Claro, Huidobro no se queda atrás y también estudia esto: la alquimia, la astrología, la cábala antigua y el ocultismo en general. Estos saberes esotéricos, los cuales son desconocidos para algunos. Las características de la vanguardia son muchas, nombrando su vanguardia de expresionismo. La poesía creacionista estuvo vinculada al ejercicio de la libertad que las vanguardias literarias se propusieron. Esto tiene igual vinculación, por ejemplo, con Nicanor Parra y su antipoesía. Esa liberación de la poesía, lo que él busca, a través de algunas características. Se priorizó la representación de un imaginario personal del poeta en lugar de la descripción de la naturaleza que lo rodea. Todo ello en un lenguaje atrevido y original. El creacionismo se distingue de otras vanguardias de la época, como el surrealismo, en que nunca pretendió abolir la razón humana en la creación poética. Huidobro criticaba el automatismo de los surrealistas. Podemos ver que el automatismo surrealista era donde se escribía inconscientemente, tratando de evocar la inconsciencia, en el que se escribía sin pensar en lo que le salía, aunque negaba la importancia del inconsciente. No negaba la inconsciencia. Huidobro criticaba el automatismo, decía que los poemas tenían que estar articulados conscientemente y usando la libertad. Y el automatismo de André Breton, podemos conocer que el automatismo era escribir inconscientemente, donde se expresara aquellas cosas en sueños, más allá de la imaginación, etc. No negaba, eso sí, Vicente Huidobro, la inconsciencia. En lo que sí coincidía con otras vanguardias fue la apuesta por el mundo subjetivo del artista.
por su libertad creativa y por un lenguaje atrevido, de imágenes arriesgadas y vocabulario original. El creacionismo proponía la independencia creadora del poeta, que más que influirse por el contexto histórico, inspiraba a crear la belleza del mundo sin imitar a la que ya existía. En palabras de Huidobro, un poeta debía hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Así la poesía estaba destinada, según ellos, a crear un mundo nuevo para la humanidad, siendo así el poeta semejante a un dios para su obra. Característica específica de esta vanguardia, que evitaba la anécdota y las descripciones, prefiriendo el cambio de imágenes poéticas yuxtapuestas y originales. Empleaba el lenguaje libremente y tomaba en consideración elementos tipográficos o visuales. Perseguía una renovación del léxico con el que trabajaban los poetas. Prefirió el uso del punto y coma por encima de la coma ordinaria. Consideró la poesía como un cambio de creación absoluta. Por lo tanto, este movimiento fue bien revolucionario y sigue vigente, y algunos poetas se ciñen de eso y otros poetas toman algunas cosas de la vanguardia creacionista y lo emplean, como Nicanor Parra. Dentro de sus filas de sus participantes no hay mayor exponente claramente que Vicente Huidobro, uno de los más grandes poetas de América Latina, pero podemos nombrar como Pierre Reverdí, Juan Larrea y Gerardo Diego, ambos españoles, entre otros. ¿Qué importancia tuvo el creacionismo llegando a este punto? ¿Qué importancia tuvo? Esa es la gran pregunta. El creacionismo influyó fuertemente a la generación de poetas vanguardistas de Francia, España, América Latina, durante el periodo que prosiguió a la Primera Guerra Mundial, especialmente en algunos que llaman la generación del 27 español. En esta tendencia se inscribieron grandes obras de la poesía del momento, así como las grandes obras poéticas de Huidobro, consideró uno de los más grandes exponentes del género latinoamericano. Por lo tanto, esta vanguardia influyó en varios países en donde expresaba la libertad del autor a la hora de componer su creación. Y esto es lo más novedoso, porque años anteriores se escribía sobre la realidad, cómo es, la naturaleza, cómo es, como una observación. En cambio, esto se desliga y dice que el propio autor es su dios y podía crear a través del poema su propia realidad, por así decirlo, la interpretación. Bueno, una anécdota, para ir terminando, una anécdota, es que cuando Vicente Huidobro estaba en su apogeo de su fama, disfrutaba del éxito alcanzado por su novela cinematográfica Miocid Campeador, que es un muy lindo poema donde se explica la creación del miocid, de los padres, por decirlo así, y cómo se deforma todo el espacio para dar así un contexto, un entorno a la creación del miocid. Personaje histórico de España, cual fue una figura literaria que con el fin de poder liberar entre comillas España de los moros, dado que los moros estaban subiendo muy arriba, y este personaje vino como a avivar el nacionalismo español o el fuego español de liberar su patria. Bueno, cuando estaba en este apogeo, el mismo poeta se jactaba de ser descendiente de Rodrigo Díaz de Vivar. Identificó su aventura con Jimena Monategui, su esposa, como la reencarnación moderna de la pareja formada por el Cid y doña Jimena. O sea que él decía que él y su pareja son reencarnaciones de el Cid y doña Jimena, personajes del mío Cid. Esto es como anécdota, pero es interesante ver cómo autores toman este ideal y lo hacen propio. Bueno, esto es la historia sobre Vicente Huidobro, su vanguardia creacionismo y alguna anécdota, su fama, los participantes y características de su vanguardia. Es importante conocer, dado que Vicente Huidobro es uno de los
literatos que nosotros identificamos como de los más importantes dentro de nuestra nación, como país Chile, pero igual dentro de otras naciones y como Latinoamérica en general. Es importante ver que el creacionismo fue una vanguardia que buscó la libertad, al igual que otras vanguardias, pero tipificaba el autor como un semidios, el cual podía dar vida a través de su poema y crear sus personajes y ver y crear a sí mismo su poema, su propia interpretación. Así que muchas gracias por escuchar este podcast sobre Vicente Huidobro. Hasta la próxima.